Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. En este vídeo hablaremos sobre heridas, quemaduras y picaduras. Las heridas, quemaduras y picaduras son motivos de consulta muy frecuentes en verano. Empezaremos por las heridas. Heridas tenemos de dos tipos y es importante que diferenciéis unas de otras. Unas son las heridas limpias y otras son las llamadas heridas sucias. Las heridas limpias son las heridas que se producen en los niños contra cualquier superficie que en principio no esté sucia, por ejemplo, contra el borde de un mueble, contra el borde de una mesa, o si se cae al suelo y se hace una pequeña herida. Suelen ser en la frente, en la ceja, en el mentón, sobre todo suelen ser en la cara, también pueden aparecer en otras partes. Y son heridas que fundamentalmente son lineales, no suelen tener ninguna pérdida de la piel ni ninguna pérdida de músculo, son superficiales. Depende de dónde estén, pueden sangrar más profusamente o no, pero esto no es lo importante. Lo importante es limpiarlas en el momento en que se produzcan con un poquito de suero fisiológico y con una solución antiséptica, por ejemplo con cristalmina, con cualquier solución que tenga clorexidina, evitando el betadine, como dijimos en el vídeo del botiquín, y presionarlas con una gasa para cortar la hemorragia, es decir, para que se comience a cicatrizar. No os recomiendo que limpiéis las heridas con algodón, porque el algodón, una vez que se seca la sangre, produce una especie de costra que cuando vayáis a quitar el algodón os podéis llevar para adelante la costra y que la herida vuelva a sangrar. Una vez que tengáis la herida limpia y haya cedido un poquito la hemorragia, ya debéis trasladar al niño a urgencias para que valoremos la herida y valoremos el tratamiento de esta herida limpia. Las heridas sucias son, por ejemplo, las que se producen cuando los niños se caen de la bicicleta y se rozan contra el suelo, se rozan, por ejemplo, en tierra, en una superficie pedregosa, en el campo, es decir, en una superficie que esté sucia. Son muy típicas las heridas por arrastre, por ejemplo, al caer y deslizarse cuando se caen, por ejemplo, con la bicicleta o cuando se caen con un patinete. Y son heridas sucias porque puede entrar tierrecilla, puede entrar lo que se dice aquí en el sur, los chinillos, en superficies así que tengan piedrecitas, o por ejemplo si se producen en la playa y hay restos de conchas. Ese tipo de heridas tenemos que tener más cuidado al tratarlas, porque normalmente son heridas que tienen un componente casi como de quemadura, es decir, que en esa fricción contra el terreno se produce una alteración de la piel que hace que tengamos que tratarlas casi como si fueran quemaduras. No es que sean más profundas, pero son heridas más complicadas porque ya de por sí llevan implícito un riesgo de infección. Entonces, esta herida lo más importante es lavarla muy bien con agua y con jabón e incluso intentar retirar todos los restos de cuerpos extraños que veáis, todos los restos de tierrecitas, de piedrecitas, intentar retirarlos. Si veis que os cuesta, podéis coger la gasa empapada con un poquito de suero fisiológico e intentar usarla como si fuese una esponja y arrastrar toda la suciedad que podáis. Después de eso, lo suyo es taparlas con un poquito, con alguna gasita y un poco de esparadrapo y llevarla al hospital. Una vez que la tengamos en el hospital, lo probable es que procedamos a hacer una cura, que ahora os va a aparecer un vídeo de cómo hacemos esta cura. En este tipo de heridas, después de limpiar muy bien la herida con un cepillito y con suero fisiológico, solemos poner una crema. La crema que solemos utilizar es de tipo Silvederma, que es una crema que se utiliza habitualmente para tratar las quemaduras, porque como os digo, estas heridas suelen tener mucho componente de fricción que estropea la piel y hay que tratarla como si fuese una quemadura de segundo grado. Entonces, aplicamos una cremita, ya os digo, de tipo Silvederma o alguna crema especial para el tipo de quemadura y después, antes de cubrirla con el apósito, solemos poner un Tulgrasum, que es una gasa que viene ya empapada. Si no tenéis ya en casa, podéis utilizar directamente alguna gasa sencillamente húmeda con un poquito de suero fisiológico. La idea de que la gasa esté húmeda es que cuando después quitemos el apósito no os llevéis para adelante toda la costra que se haya podido formar de la herida, sino dejar esa gasa empapada haciendo un poco de barrera. Y una vez que tenemos puesta esa gasa cubriendo toda la superficie de la herida, procedemos a taparla con algún apósito o podemos taparla encima con otra gasa más, pero una gasita que ya esté seca, y después ponemos encima un apósito grande que cubra toda la herida. Si en casa no disponéis de un apósito grande, pues sencillamente lo que podéis hacer es fabricar un apósito. Ponéis varias gasas hasta cubrir toda la superficie de la herida y las cogéis por las esquinitas
finita, intentando no coger nunca superficie de la herida, ¿de acuerdo? Cogerla con un poquito de esparadrapo, de forma que cuando vayamos a quitar ese apósito o esa gasa, no nos llevemos para adelante nada de la costra que se esté formando. Estas heridas siempre deben ser vistas en el hospital, antes o después, pero lo suyo es verlas porque son heridas que se pueden infectar. Normalmente no se cosen, normalmente no hacemos sutura de estas heridas, porque las heridas sucias lo suyo es que cicatricen desde dentro hacia afuera, pero sí que debemos verlas porque a veces tenemos que prescribiros antibióticos en crema o tenemos que prescribiros alguna cura más especial para que estas heridas no se infecten. Y además muchas veces, sobre todo cuando son caídas de bicicleta o de monopatín, suelen estar en superficies articulares, por ejemplo rodillas o codos, que es importante que cicatricen bien. Otro motivo de consulta importante en el verano suelen ser las quemaduras. Las quemaduras las tenemos de 3 grados. La quemadura de primer grado es la que todos hemos tenido alguna vez cuando nos hemos quemado por el sol. Es un eritema solar, la piel se pone roja, se afecta la epidermis pero no se afecta la dermis y no aparecen ni ampollas ni flistenas. Solamente es un enrojecimiento de la piel, suelen ser muy dolorosas y muy molestas y ya sabéis que cuando pasan los días curan y a veces pues nos despellejamos, se nos despega la capa de la epidermis de la piel. Este tipo de quemaduras, como os digo, pues la hemos tenido todos alguna vez, se reconocen fácilmente y en este caso lo que debéis hacer si se quema, hay alguna quemadura solar, si se quema el niño en algún momento, es aplicar agua fresca sobre la quemadura, nunca hielo, simplemente enfriar la zona con agua fresca y aplicar después alguna crema hidratante de tipo After Sun, como hay múltiples marcas de la que queráis, o aloe vera. Simplemente con ese tratamiento en unos pocos días irá mejorando la quemadura. Las quemaduras de segundo grado son las más frecuentes en la infancia cuando los niños tienen contacto con algún líquido caliente. Lo más típico es que se les caiga encima, por ejemplo, sopa caliente o comida caliente que se esté calentando en la olla, o que tengan contacto con alguna superficie caliente, por ejemplo, con una plancha o con una estufa. En ese momento se suelen producir quemaduras de segundo grado. Las quemaduras de segundo grado se distinguen muy bien porque suelen aparecer flictenas, que son pequeñas ampollas llenas de líquido, donde se haya producido la quemadura. Las quemaduras de segundo grado deben ser valoradas siempre por el médico, ya sea en el centro de salud o ya sea en urgencia. Pero si por cualquier motivo vaya a demorar la llegada a urgencia, mientras tanto, lo aconsejable que hagáis en casa es el primer paso igual que el previo, que enfriéis la quemadura con agua tibia, nunca con hielo. Después de eso, aplicar alguna solución antiséptica con clorexidina para desinfectar la herida. Es muy importante que evitéis a toda costa que el niño se toque, se manipule o se rompa las ampollas, porque las ampollas son la protección para que esa quemadura no se infecte. Y después de eso, cubrir la quemadura, pues muy parecido a como anteriormente, primero con una gasa húmeda y después con una gasa sequita y con esparadrapo, y lo acerquéis al centro de salud o al hospital que tengáis más cercano. Es muy importante vigilar las quemaduras de segundo grado cuando se producen en la cara, en la planta de las manos o en la planta de los pies, en los genitales o en zonas de articulaciones, sobre todo en rodillas y en codos, ya que en el movimiento de flexoextensión, o sea, cuando extendemos la rodilla o cuando extendemos los brazos, se puede producir rotura de la flextena y debemos de evitar que esto se produzca. En las quemaduras de tercer grado se quema la epidermis y la dermis completamente. Son quemaduras muy graves, obviamente debéis acudir al centro hospitalario que tengáis más cercano. Es importante hacer prácticamente los mismos pasos previamente. No se os ocurra quitar la ropa si hay alguna superficie de la piel que se haya quemado y hay ropa por encima, dejarlo tal cual está, echar agua fresca, cubrirla con un apósito o con una sábana y acudir al centro de salud o al hospital que tengáis más cercano. Las quemaduras que se producen por electrocución, por ejemplo, las que se producen al tocar algo de electricidad, un enchufe o alguna corriente eléctrica, lógicamente también deben ser valoradas en urgencia. En cuanto a las picaduras, esto es muy típico del verano, que se produzcan picaduras por los insectos, sobre todo por los mosquitos, ahora en verano. También se pueden producir picaduras por las abejas, por las avispas o por las arañas. Si veis un abón que tiene como dos puntitos, como si hubiesen picado dos aguijones, suelen ser picaduras de araña. En verano lo más frecuente son las picaduras de los mosquitos y lo más importante es intentar evitar que se produzcan. A veces es muy complicado, los niños les suele picar los insectos más que a los adultos, es bastante frecuente. Si podéis colocar
colocar mosquiteras en la habitación, utilizar algún repelente para insectos que sea especial para bebés. Es importante en este punto que no apliquéis nunca el repelente de insectos en las manos o en los pies de los bebés, porque se lo pueden meter en la boca y chupar el repelente. Hay otras soluciones como poner, por ejemplo, el antimosquito eléctrico o poner las pulseras que han sacado ahora antimosquitos. Podéis utilizarlo todo a la vez para que sea más efectivo, pero bueno, si aún así al bebé o al niño por lo que sea le han picado los mosquitos, que ya os digo es súper frecuente, de entrada no es nada grave. Suele aparecer un abón, que es un pequeño bultito en la piel con la puntita en el centro del aguijón donde ha picado el mosquito, y simplemente lo recomendable es lavar la picadura con agua y con jabón si queréis administrar algún antiséptico, aunque no es imprescindible, y si el niño ve que se está rascando mucho, puede administrar alguna crema o alguna barrita con calamina. Hay un montón de presentaciones en el mercado en forma de barrita, la talquistina de toda la vida o el mitosil con calamina. Hay diferentes soluciones que podéis administrar todas las veces que el niño precise para evitar que se rasque. Como os digo, las picaduras no son graves, pero hay algunos signos en los que tenéis que estar atentos por si se acaban complicando. Por ejemplo, puede pasar que el niño se rasque tanto que al final se acabe produciendo una infección de la piel, es decir, un impétigo. ¿Qué pasa cuando se produce un impétigo? Pues que la picadura, en vez de ir a menos, va cada vez a más, se pone más roja y suele aparecer una costra por encima que es de color así como amarillento. Aparte, la lesión se puede poner más caliente, más dura, y eso es señal de que la herida se está infectando. En ese caso debéis de acudir al médico para que os mande alguna pomada antibiótica. También puede suceder que el niño sea alérgico a la picadura del mosquito o de lo que sea, y en ese caso, aparte de manifestar un empeoramiento de la picadura y ponerse más roja, más caliente o ponerse más feílla, por así decirlo, el niño puede tener algunos síntomas de anafilaxia, es decir, de que el veneno ha pasado a la sangre y se ha manifestado en el resto de su organismo. Por ejemplo, ha empezado a hinchársele la cara, los labios, o ha aparecido dificultad respiratoria, tos, en fin, algunos otros síntomas que ya son más llamativos y pueden hacernos pensar que el niño sea alérgico a la picadura. En ese caso debéis acudir a urgencias para que pongamos tratamiento y para que estudiemos si efectivamente el niño es alérgico o no, porque esto tiene un tratamiento específico, incluso hay vacunas específicas para crear tolerancia al veneno de los insectos. Espero que os haya gustado el vídeo y que os haya servido para resolver dudas sobre estos motivos de consulta que son bastante frecuentes ahora en el verano. Si os ha gustado el vídeo, dadme un like, suscribiros al canal si aún no estáis suscritos y espero veros muy pronto de nuevo por el canal.